el Evangelio de Mateo capítulo 3, versículo 11, nos enseña que hay 3 tipos de bautismo. Uno, el bautismo en agua. 2, el bautismo en Espíritu Santo. Y 3, el bautismo en fuego. Estimados amigos, ¿saben ustedes lo que significa cada uno de estos bautismos? Aquí se lo explicamos. Esto es Pasajes Difíciles de la Biblia. Bienvenidos. Antes de pasar a explicar el versículo 11 del capítulo 3 del libro de Mateo, vamos a ver el contexto general del capítulo 3. Y este capítulo empieza cuando Juan el Bautista se presenta en el río Jordán y empieza a predicar, ¿no? Con este gran mensaje se presenta diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ante este mensaje, ante esta prédica, las personas venían desde Jerusalén, venían de Judea y de los pueblos aledaños al río Jordán. Todos venían para ser bautizados confesando sus pecados. Entre la multitud también se encontraban los fariseos y saduceos. Ellos también querían, ¿no?, escuchar el mensaje de Juan el Bautista. Juan el Bautista, conociendo el corazón de cada uno de ellos, de los fariseos y saduceos, les decía, ¿no?, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? También, ¿no?, porque Juan el Bautista conocía, ¿no?, el pensamiento, el corazón de ellos, también les decía, todo árbol que no da buen fruto, todo árbol malo será cortado desde la raíz y será echado al fuego. También les decía, refiriéndose a ellos, también les decía, ¿no?, que un día el mismo Dios, nuestro mismo Dios, limpiará su era, separará el trigo de la paja, donde el trigo será guardado en el granero y la paja será quemada en el fuego que nunca se apagará. Avanzamos en el capítulo y aquí se presenta también, ¿no?, Jesús. Jesús se presenta para ser bautizado. Juan el Bautista en un principio se niega, no quiere bautizarle a Jesús, y Jesús le dice: procede nomás, Juan, tienes que bautizarme porque de esa manera estamos cumpliendo con toda justicia. Entonces Juan le bautiza a Jesús. Cuando Jesús sale del agua, mira hacia arriba y ve que los cielos se abren y desde los cielos desciende el Espíritu Santo en forma de paloma, y después se escucha una voz que dice: he aquí, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Bien, más o menos este es el contexto general, ¿no?, del capítulo 3. Ahora vamos a ver el versículo 11. El versículo 11 son palabras de Juan el Bautista. Nos dice, ¿no?, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Aquí tenemos el primer tipo de bautismo. Tenemos aquí, vamos a ver con esta ilustración, aquí tenemos el agua. Estamos viendo el bautismo en agua. Tenemos el agua aquí. Entonces, cuando dice Juan, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, entonces vemos aquí, esto va a representar, ¿no?, el río, puede representar una piscina, puede ser un lago o puede ser una laguna donde la persona se va a bautizar. Entonces aquí tenemos una persona. Esta persona, cuando decide bautizarse, está expresando, está refiriendo a todos públicamente que todo lo que ha venido arrastrando desde el pasado, todos los pensamientos, todas las acciones, el comportamiento, todas las cosas que ha venido trayendo desde el pasado, está diciendo esta persona que todo eso es pecado delante de los ojos del Señor. Ha vivido como gentil, ha vivido como pagano y necesita ser limpiado, ser lavado de todas esas cosas. Entonces, un ministro de Dios o un pastor de la iglesia, ¿no?, le bautiza a esta persona. Esta persona es, el cuerpo de esta persona es sumergido por completo dentro del agua. Entonces vamos a ver aquí, es sumergido por completo dentro del agua, y cuando se levanta del agua, entonces obviamente que esta persona, ¿no?, tiene que bautizarse confesando sus pecados. Entonces cuando ya se levanta del agua, esta persona es una nueva creación, es una nueva
criatura, ¿no? Entonces que está rechazando todas las cosas malas, que está dejando en el pasado todo el pensamiento malo, todos los comportamientos, todas las tradiciones, todas las creencias que ha arrastrado desde el pasado y está siendo limpiado. Entonces, el bautismo en agua simboliza lavamiento, limpieza, purificación. Muy bien, vamos a pasar al siguiente tipo de bautismo. El versículo dice, ¿no? Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Muy bien, cuando dice, pero el que viene tras mí, entonces Juan el Bautista está reconociendo que después va a venir Jesús. Él está preparando el camino, está preparando el terreno para que se presente el Mesías, ¿no? Jesucristo, el Hijo de Dios, que es el Señor Emmanuel, ¿no? Dios con nosotros. Entonces, por eso dice, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, también, ¿no? Aquí expresa su humildad, su sencillez, ¿no? Porque en esos tiempos, en el tiempo de Juan, el oficio más simple que un esclavo podía hacer es pues llevar los calzados o llevar los zapatos de su amo. Entonces, expresando humildad, sencillez, mansedumbre de corazón. Entonces dice, ¿no? Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, refiriéndose, ¿no? Al Señor Jesucristo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, cuando dice, vamos a ver el siguiente tipo de bautismo, nos habla del bautismo en Espíritu Santo. Vamos a representar al Espíritu Santo según las Escrituras con esta palomita. Aquí tenemos una paloma que va a representar el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es el bautismo en Espíritu Santo, amigos? Es pues cuando Cristo es el que bautiza con el Espíritu Santo. La persona es sumergida, el hombre es sumergido en el poder del Espíritu Santo, entonces ya viene a formar parte del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo viene a ser la iglesia, ¿no? Evocamos, por decir, cuando hacemos alusión a este pasaje que está en Primera de Corintios, capítulo 12, en el versículo 13. Primera de Corintios 12, 13 nos dice que todos hemos sido bautizados por un solo espíritu, por el mismo espíritu, ¿no? Entonces, y todos venimos a formar parte del cuerpo, de un solo cuerpo, que en este caso es el cuerpo de Cristo. Entonces, aquí ya no hay diferencias, ¿no? Sean griegos o judíos, sean esclavos o libres, todas las personas, si son bautizados por el Espíritu Santo, pasamos a ser miembro del cuerpo de Cristo, es decir, de la iglesia. Y estando en la iglesia, ya una vez que hemos sido bautizados por el Espíritu Santo, que estamos representando por esta paloma, entonces esta persona ya va a recibir, ¿no? Los dones espirituales, todas las gracias del Señor, los dones espirituales, y va a manifestar también esta persona, va a manifestar los frutos del Espíritu, ¿no? Entonces van a operar esos dones espirituales, esos ministerios, van a operar en esta persona y va a ser para la honra y gloria del Señor Jesucristo, ¿no? Dentro de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Entonces, todos, esta persona, si es bautizado en el Espíritu Santo, viene a formar parte del cuerpo de Cristo. Y donde unidos con los demás creyentes, forman ese pueblo que se llama la iglesia. Muy bien, ahora vamos a ver el siguiente tipo de bautismo. Nos habla, dice, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahora, ¿qué es el bautismo? ¿Qué es el bautismo en fuego? El bautismo en fuego probablemente se refiera a un bautismo de juicio, Entonces, un juicio contra los no arrepentidos, contra los que no se quieren arrepentir, contra los que rechazan a Dios, contra aquellas personas que dan la espalda al Señor Jesucristo y su palabra. Entonces, ¿por qué decimos que es un bautismo de juicio? Porque en este caso el juicio representa a las llamas del infierno, al fuego que nunca se apagará. ¿Por qué? Porque vemos en el contexto de este capítulo 3 del Evangelio de Mateo, cuando nos habla de fuego, el fuego representa a las llamas del infierno, al mismo infierno. Porque en el versículo 10 nos dice que todo árbol malo, que todo árbol que no da buen fruto, será cortado desde la raíz
y será echado al fuego, serán lanzados al fuego, y el fuego representa el infierno. Y también en el versículo 12 nos dice, que el mismo Dios vendrá un día y limpiará su era, separará el trigo de la paja, donde el trigo representa a los creyentes, a los hijos del Señor, y la paja representa a los hipócritas, a los ateos, a los malvados, a los que dan la espalda al Señor, a los que rechazan al Señor y su palabra. Entonces dice que el mismo Dios separará el trigo de la paja. Entonces vamos a ver donde el trigo será guardado en el granero y la paja será quemada en el fuego que nunca se apagará. Muy bien, hemos visto estos tres tipos de bautismos, estimados amigos. Tenemos en primer lugar el bautismo en agua, que simboliza limpieza, purificación, lavamiento. También hemos visto el segundo tipo de bautismo, el bautismo en Espíritu Santo, donde Cristo es el que bautiza en Espíritu Santo y la persona viene a formar parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿no? Y donde en él van a operar los ministerios, los dones espirituales. Muy bien, y también hemos visto el tercer tipo de bautismo, se refiere al bautismo en fuego, donde es un bautismo de juicio, y este fuego representa pues a las llamas del infierno, contra aquellos que rechazan al Señor y su palabra. Muy bien amigos, con esta pequeña ilustración hemos explicado lo que significa el versículo 11 del capítulo 3 del Evangelio de Mateo. En la próxima oportunidad estaremos explicando otro pasaje difícil de la Biblia. Muchas bendiciones para todos. Gracias.